Último domingo de marzo, ya en otoño, agradecido del Señor por lo concedido. Amén. Hay gratitud y mediante ella dice la palabra, sirvamos al Señor. Si hay gratitud, debe servir. Es la finalidad, ¿no?, del Evangelio. Es la finalidad de ser útiles. Pablo le dice a Timoteo que en una casa grande hay vasos de honra y vasos de deshonra. Faraón fue un vaso de deshonra. Dios lo usó para sacar a su pueblo. Judas fue usado por el Señor. Pero imagínense, mire la importancia del asunto. Puede ser usado sin ser escogido. Sí, puede ser usado sin ser salvo. Judas, por ahí alguien medio ignorante de la escritura, un pastor muy conocido decía que Judas se arrepintió. No se arrepintió. Era, ¿sabe cómo lo llamó los salmos? El hijo de perdición. Dios usó a alguien que no iba a salvar. Entonces, ¿cuál es nuestra finalidad? Y es lo que hemos estado hablando respecto de la transformación. Es ser útiles en las manos del Señor. La utilidad que prestamos. Por eso hay vasos de honra que Dios usará para que sea honrado el Señor. Porque el vaso de honra sigue siendo un vaso de barro, pero es un vaso que Dios usa porque contiene un tesoro. Pero el vaso de deshonra puede ser usado como Mateo 7. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre dice, en tu nombre sanamos, enfermos, echamos fuera demonios, en tu nombre enseñamos. Bueno, jamás os conocí, es la respuesta del Señor. Sí, el tema no es que usted conozca al Señor, el tema es que Él nos conozca. Y Pablo le dice a Timoteo que el Señor conoce a los que son suyos. Y ese es el punto, que seamos conocidos por Él. Bueno, estamos ya en la tercera semana hablando del reino que nos transforma. Debiésemos tener una visible evidencia del reino al que pertenecemos. Si no hay una evidencia del reino al que pertenecemos, entonces, ¿de qué reino estamos hablando? Jesús le dijo a los fariseos que vuestro padre, porque ellos hablaban de que su padre era Abraham. Y Jesús les dijo, si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham harían. Pero vuestro padre, les dice, es el diablo. ¿Por qué acuño este versículo? Porque hay algo que dijimos y lo repetimos la semana anterior y la primera semana que comenzamos a hablar de esto. Es que si nosotros pertenecemos al reino, como decimos muchas veces, es que nosotros vamos a adquirir innatamente la característica de aquel que gobierna. Es decir, te vas a parecer a tu Señor. No hay otra evidencia mayor que esa.
Porque el reino no consiste en palabras, lo dijimos, ¿no? Sino en poder. Porque no son las palabras en sí las que van a convencer a la gente. Tertuliano, que escribió diciendo, mirad con cuán gran amor se aman, hablando de los creyentes, que están dispuestos a dar la vida el uno por el otro. Por eso no era cuestión de palabras, sino de poder. ¿Y qué ser humano estaría dispuesto a dar la vida por otro? Por eso Jesús dice, no hay mayor amor que este, que el que da la vida por su hermano. Y Él dio la vida por nosotros. Ahora, si ese fue el sentir de Jesús, debiese ser el mismo sentir que tú tengas. Pablo lo dice en Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir. Por eso que aquel que ha sido trasladado de un reino o de una potestad, porque Pablo ni siquiera habla del reino de las tinieblas, dice una potestad de tinieblas. Hay un poder. Y la Biblia dice que el mundo tiene un príncipe, pero el reino tiene un rey. El príncipe no es mayor que el rey. Así que el peor problema que ha tenido la iglesia quizás en los últimos siglos o en las últimas décadas es rebajar el dominio del rey o el reino del rey a un poder de un príncipe que fue vencido. No ignoramos las maquinaciones de Satanás, dice Pablo. Satanás fue despojado. Satanás no tiene poder ni operación sobre la iglesia. Estamos en veredas completamente diferentes. Alguien que ha nacido de nuevo ha sido sellado por el Espíritu, bautizado por el Espíritu, ungido por el Espíritu, apartado por el Espíritu. Por lo tanto, Satanás ni sus demonios no tienen poder alguno. Quien diga lo contrario tiene que decirme a través de la Biblia que lo dice así. Además, fuimos bautizados en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, al reino al que pertenecemos es poderoso no porque tú oras, es poderoso porque hay un rey poderoso, todopoderoso, que por su causa fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, como dice Colosenses. Todas las cosas. Así que como iglesia debiésemos nosotros, no estoy hablando de nuestra iglesia local, estamos hablando de la iglesia de Cristo a lo largo y a lo ancho del mundo. La iglesia debiese manifestar el dominio de Dios sobre la tierra. La iglesia debiese adoptar las características del rey que gobierna. Y la iglesia es la esfera en donde el rey soberano se manifiesta. Aunque él hace llover a todos, aunque él hace salir el sol para todos, hay una misericordia gratuita, pero hay un dominio sobre aquellos que solamente son los ciudadanos del rey. Y no es que el mundo ande que el Señor esté de brazos cruzados. No. Pero Jesús dijo, toda potestad me da de los cielos y de la tierra. Por eso que nada acontece sin que Él no lo apruebe. Nada sucede. Él es soberano. Usted con la mejor intención querrá resguardar su hogar y su familia. Pero usted no podrá evitar de que ciertas cosas sacudan su paz.
Por eso aquellos que estamos unidos a Él, no es que nada nos va a pasar, pero hace ya miles de años atrás, el hombre le dio vuelta la espalda a Dios a través del pecado y desde entonces hasta estos días, el mundo vivió, vive y vivirá en constante tribulación, en continua hambruna, o la historia es nueva. Dígame usted si la historia es nueva. Dígame usted que lo que pueda estar pasando hoy no ha pasado nunca. Sí ha pasado. ¿Sabe lo que cambia? Es que hay modelos distintos. No hay monarquías, hay estados, hay tecnología, hay culturas diferentes, pero el mundo sigue siendo mundo. Y el mundo es anti Dios. El mundo es un sistema que podríamos llamar un sistema anticristo. De ahí se pueden caer muchas idealizaciones e interpretaciones, pensar de que el anticristo será un hombre. Puede ser un sistema. Juan en su epístola dijo, porque ya han habido anticristos. No es nuevo. No es nuevo que el reino de Dios sufra ciertas repercusiones en cuanto a lo que el mundo hace. Pasa, sucede. Pero a lo largo de la historia va a haber tribulación. A lo largo de la historia el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido. A lo largo de la historia la humanidad ha sufrido violencia, guerras, hambruna, destrucción. Por lo tanto, la historia que nosotros nos idealizamos, créame que no es que en el mundo haya paz. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué quiere decir eso? Tu trabajo, en donde tú te desenvuelvas, será hostil siempre. La hostilidad no acabará. Pero dice, pero confiad, yo vencí. Yo vencí. Así que este reino, dice el libro de Hebreos, que es un reino inconmovible. El domingo pasado yo tenía el diésel a 950 pesos. Esta semana está a 1530 y algo. El mundo es así, pero el reino es inconmovible. Si hay inflación, Dios proveerá para eso. Tranquilo. Si el mundo está en guerra, Él traerá paz a tu vida. Tranquilo. Esa es la promesa. Esa es la realidad de un reino inconmovible. Jesús dijo, y se lo dijo a los discípulos, cabezones, en resurrección, antes de ascender a los cielos. Señor, ¿restaurarás tú el reino de Israel? No entendieron nada. Mi reino no es de este mundo. Se lo dijo antes. Yo no vine a traer paz, dijo el Señor. La paz mundial. Él no vino a traer eso. Así que no me voy a ir por ahí. Pero solo quiero que usted sepa de que a lo largo de la historia, desde Jesús en adelante, nunca la iglesia pensó de que iba a haber un tiempo de paz mundial. Siempre ellos supieron y entendieron de que siempre iba a haber tribulación y aflicción a lo largo de la historia. Pero que había una esperanza para aquellos que creían en el Señor. Y a pesar de que estaban siendo perseguidos, hay una esperanza. Y a pesar de que el mundo esté en guerra, hay una esperanza.
Porque ya sea, Pablo lo dice en el libro de los Hechos, porque ya sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. Así que esa debe ser la certeza del Hijo de Dios. Sí, nos conmovemos con lo que pasa en el mundo. Sí, podemos decir, wow, lo que está sucediendo en las distintas latitudes de la tierra y los contextos diferentes, lo que nuestros hermanos viven. Es muy diferente. De pronto idealizamos ciertas cosas, pero la realidad es que si estamos de este lado del mundo, por supuesto, las aflicciones pueden ser muy diferentes, muy distintas, pero hay una promesa para aquellos que están en el reino. Y la promesa es que aquellos que están en el reino están siendo gobernados por el Señor. Y que aquellos ciudadanos del reino comienzan poco a poco a tomar las características, el carácter de aquel que gobierna. ¿Y quién es el que gobierna? Es el Señor. Así que esto es fundamental entenderlo. Una de las cosas que mencionamos la semana pasada es que ¿qué tuvo que hacer el Padre para que tú y yo seamos partícipes de este reino? ¿Qué es lo que debió mover el Señor para que usted y yo fuéramos parte? Bueno, esa pregunta la respondimos diciendo que nos tuvo que hacer partícipes de Él. Es decir, tuvo que dar de su propia naturaleza. Leímos 2 de Pedro 1 del 3 al 4 y habla de que nos hizo participantes de la naturaleza divina. Y que esta palabra participantes, koinonos en griego, significa alguien que posee algo en común. Por eso aquellos hijos de Dios no solo son hijos de Dios porque han creído, sino porque, como dice Juan, hemos sido engendrados por Dios y hay algo en común. Mis hijos tienen algo en común conmigo, más allá del carácter o el parecido, en la genética. Tenemos algo en común. Así que para que nosotros pudiésemos ser parte de este orden, del parte del Señor, de este orden gubernamental, nos hizo participantes de su naturaleza. Así que por eso que esto no pasa por conocer la doctrina. Es más, los fariseos manejaban bien la doctrina. Pero Jesús dijo, pero no hagáis lo que ellos hacen. Entonces muchos cristianos que pueden manejar bien la doctrina, pero como Jesús dijo de los fariseos, pero no hagáis lo que ellos hacen. Como dice el dicho, borramos con el codo lo que hemos escrito con la mano. Así que no es solamente aceptar doctrinas y que eso no tiene nada de malo, por el contrario, debemos conocerla. Pero la Biblia nos dice que aquello en lo que creemos es lo que nos liberta, sino aquellos que conocemos. Leímos Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es que el único medio por el cual podemos conocer al Señor, porque una Biblia abierta, y yo conocí gente que tenía la Biblia abierta en el Salmo 91 o el Salmo 23, típico. Y la podían leer, recitar, pero
Lo único que transforma es cuando el creyente nace de nuevo y que por medio del Espíritu Santo logra entender las Escrituras. Porque una mente natural no logrará entenderla, por más que se la sepa y la pueda recitar. Porque los demonios creen también y tiemblan, dice Santiago 2:19. Así que si nosotros entendemos hoy que el reino es poder, que el reino nos transforma por causa de aquello que en principio el reino se mueve por un principio de lo revelado. Lo que Dios reveló en su escritura es lo que el Espíritu nos va revelando. Y ese es el principio en el reino, lo que comenzamos a conocer. Una de las cosas que se nos olvida de pronto es que la palabra de Dios, la Biblia, es la voluntad de Dios expresada en palabra. Todo lo que Dios quiso decirnos está en su palabra. No es la voluntad de hombres, no es la interpretación voluntariosa de una persona, sino que la palabra de Dios, la Biblia, es su voluntad expresada. Ahora, si vamos un poco más allá, Juan dijo que el verbo se encarnó. Él era la palabra. Él era la causa, motivo, razón por la cual por 1500 años se escribió la palabra de Dios. Por causa de él se escribió. Así que si el reino es poder, ¿para qué es el poder? ¿Para echar fuera demonios? Según Mateo 7, hubo un grupo que echaba fuera demonios y Jesús le dijo, jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Poder en qué? Así que muchos, no sé si usted ha orado así alguna vez. Señor, dame poder. ¿Cuál poder? Como dijimos, el poder de Grade School. Ya tengo el poder, ¿eh? Pedimos oración, en oración el poder. Pero el poder de Dios, escuche esto, ¿de qué sirve enseñar? ¿De qué sirve predicar? ¿De qué sirve evangelizar? ¿De qué sirve echar fuera demonios? ¿De qué sirve sanar a un enfermo? Si en ti y en mí no hay una evidencia del poder transformador de Dios. Ah, entonces no enseño. Sí. Pero ¿qué dice Timoteo de cómo debe ser el que enseña? Marido de una sola mujer, hijos en sujeción, casa en orden. ¿Qué te habla de eso? De un carácter transformado. No te habla de que maneje toda la doctrina. Una vida transformada. Es como debe ser el obispo y el diácono. Es decir, de que si hablan de que hay un rey, un reino, muéstramelo por ti. No me hables del reino, quiero verlo. Por eso pedimos en oración el poder de Dios, pero no nos damos cuenta de que el poder de Dios debe tener una evidencia. Porque convengamos en algo, hermanos. Cuando yo llegué al Señor, y no quiero con esto mofarme en absoluto de nada, pero yo pensaba que el poder de Dios era gritar, caerse hacia atrás, correr. Y me acuerdo a mis 10 años, tenía una persona frente a mí, todavía vive, no lo voy a nombrar porque algunos lo conocen. Y me decía, repite esto, aba, 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 hasta que la lengua se te trabe. El textual.
para que reciba el bautismo del Espíritu. Y yo a los 10 años me la creí. Entonces pensamos que el poder de Dios son aquellas manifestaciones, que pueden haber manifestaciones sobrenaturales, pero por cierto que sí. Por cierto que sí. Usted se dará cuenta que el énfasis en el Nuevo Testamento no es eso. Porque aunque el libro de los Hechos dice que por mano de los apóstoles se hacían muchos prodigios y señales y milagros, pero Pablo no enfatizó ninguna de sus cartas en eso. Pedro tampoco lo hizo, Juan tampoco lo hizo, porque ese no es el énfasis del reino. Es por causa del reino que ciertas manifestaciones pueden ser expresadas. Por eso que el poder de Dios debe tener una evidencia. Si yo digo que tengo el Espíritu Santo, la evidencia del Espíritu Santo no es el hablar en lengua, no es echar fuera un demonio, es una vida transformada. Porque esto es reino, una vida transformada. Y el poder que ese reino otorga y de la manera que como actúa es para transformarnos. Por lo tanto, el reino al cual usted y yo hemos sido trasladados es un reino de poder. Es un reino de poder. Porque el porque el rey que lo gobierna es poderoso. Este no es el reino, dijimos, de los pentecostales. Este no es el reino de los bautistas. No es el reino de los wesleyanos, metodistas, de los puritanos, reformados, luteranos, presbiterianos, calvinistas, arminianos. No, es el reino del amado Hijo de Dios. Así que no importa de qué sector político evangélico estemos, mientras haya una evidencia de transformación, hay un reino. Si no hay evidencia, eres uno más. Soy uno más. Por eso que es la potencia de ese rey que hace que este reino sea poderoso. Primera de Corintios 1:24. Esto es mucho antes de lo que leímos en el capítulo 4. Dice: más para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y Pablo acuña esta frase en el versículo porque Pablo relata de que los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Y Pablo hace intencionalmente esta separación de pueblos porque los griegos tipifican a los gentiles, los judíos, cierto, el pueblo escogido. Así que si un judío pide señal y si un griego pide sabiduría, la respuesta es la misma: Cristo. Porque Cristo es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Es decir, en Él está el poder y en Él está la sabiduría. Por eso Cristo nos ha sido dado como el poder de Dios en nosotros. El poder de Dios no es algo que sale de Dios externamente o separado de Él, mejor dicho, sino que el poder de Dios es Cristo mismo. Así que Dios no te traslada al reino para sanarte, aunque puede sanarte. Dios no te traslada al reino para darte el trabajo de ensueño. Lo siento, aunque lo puedes conseguir en el Señor. Dios no nos traslada al reino para hacerte una vida mejor, aunque podemos vivir una vida mejor en el reino. No es la finalidad del reino.
menos para hacerte millonario. La razón por la cual somos trasladados a su reino es porque Dios quiere transformarnos a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, el reino no existe por nuestra comodidad o para nuestra comodidad. Y cuando hablo de comodidad, no pienses en las comodidades materiales, sino también en hacerte sentir bien internamente. El reino también va a incomodar, va a matar tu ego, te va a crucificar. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La invitación del Señor en su predicación, el que quiera venir en pos de mí, primero niéguese a sí mismo. No que yo quiero hacer, ya partimos mal. Señor, déjame enterrar a mi padre, que los muertos entierran a los muertos. Niégate, toma la cruz y sígueme. Por eso que el reino no viene para nuestra comodidad, te va a incomodar. Va a incomodar tu tiempo, va a incomodar tus recursos, va a incomodar tu forma de pensar. Porque es imposible que alguien que dice que está en el reino siga pensando de la misma manera como hace 5, 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque cuando Jesús comienza su ministerio y comienza a predicar, Mateo 3 dice que Jesús dijo esto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, metanoia, y la metanoia es un cambio estructural en la forma de pensar. Ese es el arrepentimiento. Así que si nuestra forma de pensar no ha tenido un cambio, todavía ni siquiera nos arrepentimos. Por eso que primero es el arrepentimiento, porque el reino se acerca. Es la forma de pensar. ¿Qué quiere decir esto? Ah, que antes era de izquierda, ahora de derecha, o de izquierda, o de derecha. No, no. Tu forma de pensar en cuanto a ti mismo, que tú creías que no eras tan malo. El reino sabe lo que te dice: eres pecador y mereces el infierno. Esa forma de pensar tiene que venir a nosotros. Es que yo no soy tan malo. ¿Y de qué debo arrepentirme? Del pecado que hice. No solamente de ti mismo tienes que arrepentirte. Ese es el arrepentimiento, ese cambio que produce el evangelio en nuestra mente. Porque pensamos, ay, me arrepiento de qué. Ay, engañé a mi esposo, a mi esposa, hice esto, maltraté y robé. Me arrepiento de esto. No, no. Arrepiéntete en cuanto a la actitud contra el pecado. Ese es el arrepentimiento. Porque el reino se ha acercado y nadie puede entrar al reino si no nace de nuevo. Entonces debe haber en nosotros, por supuesto que hay una obra celestial en esto. Por eso que el reino no existe para nuestra comodidad, sino que el reino existe para que Dios tenga una familia de hijos transformados. Y ese es el argumento paulino. Y este poder de reino, que es causa y consecuencia del amado Hijo de Dios, va transformándonos a la imagen de su Hijo. Así que la palabra de Dios es clara en cuanto al poder de Dios. Y hoy vamos a ver 7 expresiones del poder de Dios, aunque nos vamos a concentrar solo en una. Pero hay 7 expresiones del poder de Dios en la Biblia que todos nosotros podemos experimentar y que es parte del poder de Dios. Pero no es el por qué Dios expresa ese poder. Es como decir, hoy tomo agua porque tenía calor, y me refresca. Pero ese es un medio, el fin es la hidratación, ¿no? Entonces el reino, el poder del reino tiene muchos beneficios, pero no es el fin en sí mismo. Primero,
La primera expresión acerca del poder de Dios que la Biblia nos puede mencionar es que nos hace bien, hacer el bien. Hechos 10:38. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, el reino, el poder de Dios nos lleva a hacer el bien, a hacer el bien a otros. Esto es algo inherente al Hijo de Dios, no es algo impositivo. Ahora, coma, la disciplina es hacer bien. Nutrir a alguien es hacer el bien. Tú harías pésimo si alimentas a tu hijo con comida chatarra. Eso no es hacer el bien, es matarlo. Tú crees que lo estás alimentando, lo estás desnutriendo, se va a enfermar. Entonces, hacer el bien no es solamente hacer el bien para que la gente se sienta bien, sino que tú sabes que lo que le estás dando es el bien. Si estás disciplinando a tu hijo es hacer el bien. Si no lo haces, estás haciendo mal. Y me da cosa castigarlo. Me da cosa aquí. No. Ahora, hacer el bien, como dice Hechos 10:38, claro, hizo bien a la gente, sanó, hizo bienes, hizo sentir bien a la gente, también es parte. ¿Cuándo fue la última vez en que oramos para que el poder de Dios hiciera el bien a otro y no le pediste justicia a Dios para que al otro le vaya mal? Porque cuando muchos oran, Señor, hazme justicia, porque como te hicieron mal a ti, tú quieres que Dios le haga mal a la persona. ¿O no tenemos ese espíritu vengativo de repente? ¿Ah? Que no le vaya tan bien. Señor, hazme justicia porque yo soy tu hijo. Pero como decíamos, hacer el bien también nos lleva a tomar cartas en el asunto, a corregir, a redarguir, a exhortar, disciplinar. Así que el poder de Dios nos hace o nos lleva a hacer el bien. Nos lleva a hacer el bien. Segunda expresión del poder de Dios es que nos salva. El poder de Dios nos salva. Mire, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que parte del poder de Dios produjo nuestra salvación. Fuimos salvos por el poder de Dios, porque el poder de Dios también es para salvación a todo aquel que cree. ¿Usted es salvo o no es salvo? Como 5 salvos hay aquí. Bueno, nos veremos en la Nueva Jerusalén. Es salvo por el poder de Dios, no por mérito. El poder de Dios nos salva. También el poder de Dios, tercero, nos sana. También Jesús sanó. Los apóstoles también sanaron. Santiago dijo que la oración de los ancianos sanará al enfermo. Lucas 6:19. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Sanaba a todos.
también te sana. Hay algo que no es que no creamos en la sanidad. Yo he sido sano por el Señor de alguna enfermedad, pero cuando leemos el texto de Isaías 53, ¿cierto? Que es un capítulo mesiánico hablando del sufrimiento del siervo, creo que así lo menciona la Reina Valera, algo así, sufrimiento del siervo de Jehová, creo. Isaías 53, ¿sí? Eh. Y cuando Isaías, por medio del Espíritu Santo, habla de que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y no es que no oremos basado en este texto por sanidad física, pero el pecado de manera figurativa era expresado como algo, como una enfermedad. ¿Se acuerda la murmuración de Miriam, la hermana de Moisés, que provocó lepra? El pecado tenía una inmediata consecuencia. Cuando fue Acán el que sustrajo el manto babilónico, ¿cierto? El oro de Jericó. Y el pecado, que es lo que provocó la muerte, lo que los quemaron. Fueron quemados, él y su familia. Entonces, Isaías cuando menciona esto, es que cuando dice, por su llaga fuimos curados, ahí específicamente no está hablando de las enfermedades físicas, está hablando del pecado. Porque viene diciendo esto. Él viene diciendo que Él fue herido por nuestras rebeliones, no por nuestras enfermedades, nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Es decir, cada herida que Él recibía, Isaías estaba viendo que era por causa del pecado nuestro. Y que el castigo de nuestra paz, el precio, fue sobre Él. Y por eso fuimos nosotros curados, sanados del pecado, porque Él fue castigado por nosotros. ¿Me explico? Eso es lo que dice Isaías. Ahora con esto no estoy diciendo de que no ore por sanidad basándonos en Isaías 53, pero Isaías 53 está hablando de eso, el pecado. No está hablando de las enfermedades físicas. Pero el poder de Dios sí sana enfermedades físicas. Por supuesto, a su voluntad, en su soberanía, en su tiempo. Y no es nuestra voluntad. ¿Qué debemos hacer nosotros? Orar con fe. Porque la oración de fe sanará al enfermo. Oremos por fe. En fe, perdón. Oremos con fe por el enfermo. Dios le sane o no le sane. No es nuestro asunto en cuanto a nuestro poder y voluntad. Es de Él. Pero nosotros siempre debemos orar con fe. ¿Por qué? Porque el poder de Dios también sana. También lo hace. Cuarto, el poder de Dios libera. Y me solté el carro. No es esa liberación. Algunas ya estaban sacándose el... Lucas 4:36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sanen? Bien libera. Nosotros fuimos librados del pecado. Ya no somos esclavos al pecado. Para eso Pablo nos explica eso en Romanos 7 y 8. Ya no estamos esclavos al pecado porque fuimos librados por el Señor.
Él nos redimió y fuimos liberados. El poder de Dios, número 5, produce, ¿sabe qué? Esperanza. Romanos 15, 13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza. Yo no sé qué esperanza tiene usted de la vida, pero hay una esperanza en los hijos. La estoy buscando aquí, si me da unos segundos. Porque decíamos, y esto lo he compartido en distintos momentos, que la esperanza para muchos de nosotros es incierta. Porque tengo la esperanza de que llegue algún día. Tengo la esperanza de que salga de esta situación. Es decir, no lo sé, pero quiero creer de que algún día saldré. Pero la esperanza que la palabra nos enseña es una esperanza objetiva que tiene plena certeza de que aquella situación acontecerá. Expresa la plenitud de la confianza de que aquella cosa que se está esperando sucederá. Es una esperanza favorable y confiada. Por eso que nosotros no podemos decir de que tenemos confianza o esperanza en algo, pero en realidad estamos expresando incertidumbre. Así que el poder de Dios produce esperanza, una certeza firme de que esto sucederá. No sé cuál es la esperanza que usted tiene respecto del Señor, pero algo poderoso que produce el Señor es que nos da certeza. Certeza. Nosotros no estamos aquí para estar esperanzados en el concepto humano de que quizás tal vez Dios llegue, quizás tal vez Dios lo haga. No, hay una certeza en nosotros. El sexto punto acerca del poder de Dios es que nos guarda. Somos guardados. Dice Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No puedo dejar de dar el contexto de la carta porque nos hará entender por qué Pedro escribe esto. Y aunque quizás ya lo he dicho antes, pero cuando usted comienza leyendo Primera de Pedro, Pedro le escribe a los expatriados del Ponto, Bitinia, Capadocia, porque esto sucede con la persecución que se suelta luego del martirio de Esteban en Jerusalén. Cuando Esteban muere apedreado y lapidado, la iglesia empieza a ser perseguida.
Así que ya el centro neurálgico o la capital del Evangelio no era Jerusalén y se traslada a Antioquía. En Antioquía fue donde precisamente Pablo y Pedro tuvieron sus diferencias doctrinales. Y Pedro le escribe a los que se arrancaron de esa persecución. Y aquellos que fueron perseguidos estaban siendo asesinados, lapidados, cortados a la mitad. Se soltó una persecución feroz. Y por eso Pedro les dice, mire, nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, tengan la certeza de que hay una herencia incorruptible para vosotros, incontaminada, inmarcesible, reservada no aquí, en los cielos. Y la carta, al menos yo le tengo un aprecio particular a la primera de Pedro porque es una carta de esperanza, pero dicho de esta manera, la esperanza como una certeza, no como una posibilidad, no como el mercado bursátil que sube y baja, sino como una certeza profunda. Por eso le dice, fueron ustedes llamados y nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Nadie la podrá corromper ni nadie se la va a robar porque está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero ese ser guardado ellos sabían que no era para que no sufrieran. Dios lo estaba guardando para esto, para que disfrutaran de su herencia en los cielos. Así que el poder de Dios nos guarda. Les contaba hace semana atrás que casi nos choca un bus, ¿se acuerdan? Nos guarda del peligro aquí. Pero 2 Corintios 10, y con esto no quiero contradecir el texto, pero para que usted entienda de que realmente de qué es, que no solamente el Señor nos guarda de los peligros espirituales o terrenales, o sea, nos guarda de ambas cosas. Déjeme buscar el versículo. Corintios 10. Y usted podría decir, ¿y dónde está el poder de Dios ahí guardando a Pablo? Bueno, está guardando su corazón, su mente, su alma. Segundos 11. Déjeme. Pablo defendiendo su apostolado en el versículo 23, 2 Corintios 11, 23. Dice esto. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más dice. Y aquí comienza, mire. En trabajos más abundantes, en azotes sin número. Ya perdí la cuenta de cuántas veces me han azotado, dice Pablo. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, Hechos 14, ¿se acuerdan lo que en Listra? Lo vimos las semanas anteriores. 3 veces he padecido un naufragio. No una vez solamente que leemos nosotros cuando iba a Malta. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Verso 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? O sea, dice, si ustedes se enferman, yo también me enfermo. ¿A quién le hace tropezar y yo no me indigno? Bueno, hasta ahí. Mira, el poder de Dios guardó a Pablo de la muerte, pero no de los padecimientos.
El poder de Dios te va a guardar de la muerte, pero quizás no del sufrimiento, no del padecimiento. Va a preservar tu vida, porque el poder nos guarda. El poder de Dios, por supuesto que nos guarda. Como guardará tu corazón ante la ofensa, como guardará tu corazón ante la traición, como guardará tus pensamientos cuando lo que está con el mundo es incierto. Y guardará tus pensamientos. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses 4? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hace? Guardará, no sé si el 7, el 13, no me recuerdo. Guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. O sea, cuando estés en aflicción, su paz guardará. La guerra no va a acabar, pero tu corazón va a estar en paz, confiado. Por eso el poder de Dios nos guarda. Sea del peligro físico, emocional, Él te guardará. Tranquilo. Y finalmente, el número 7, que es donde ahora empieza la predicación. Todo esto era la introducción. No, la otra semana vamos a ahondar en esto. Pero el número 7 es que el poder de Dios actúa en nosotros. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amados, usted puede estar orando fervientemente para que el Señor cambie un escenario, traiga respuesta, abra una puerta, provea lo que no tengo, pero no hay respuesta alguna. Pero en ese silencio o en esa no operación de Dios, entre comillas, Dios está actuando en ti, en la paciencia, en la longanimidad, en la perseverancia. No te estás dando cuenta que lo que Dios está provocando por fuera, como esas puertas cerradas, es porque te está transformando por dentro. Por eso que hay un poder que actúa en nosotros. En el corazón duro de Faraón provocó la perseverancia en Moisés. En la incredulidad de los judíos, Dios levanta a hombres. En el dolor, Dios consuela. Y por eso que aquí es donde nos vamos a concentrar en los próximos domingos. El poder de Dios que actúa en nosotros. Así que como dijimos al inicio de esta serie, cada vez que leamos una carta, usted debe hacerle preguntas a esa carta, al texto. No podemos ir al texto con los lentes que alguien nos prestó. Es decir, no, porque el poder de Dios, entonces usted lee el poder de Dios y cree que va a tiritar en algún momento. Y no tirito. No podemos ir con una predeterminación doctrinal. Por eso dependemos 100% del Señor, del Espíritu y de los maestros que nos ayudan a precisar si aquello que estamos aprendiendo viene de Dios o es un rollo que alguien se inventó. Porque hoy día por internet usted no podrá creer todas las cosas. Yo a algunos les mandé un reel que yo ya no me puedo contener de ver tanta estupidez. No, no puedo. Es más fuerte que yo. Boom, boom, yerco. Pero ya, yo creo que ya la cuestión está armada o la gente es demasiada necia. Se para un hombre, un predicador, y le dice, ¿cómo te llamas? Porque supuestamente el hombre tenía un espíritu. Seducción, dice.
Ahora, digamos de que con mucha fe iba a seducir porque necesitaba un espíritu para seducir. No, pero es que ya ciertas cosas se convierten de verdad en un teatro. Hay cosas que si nosotros no estamos instruidos en la palabra de Dios, claro que vamos a comer cualquier comida. Dice Hebreos 5, ¿cierto? Que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, pero la leche es para los que no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, cuando usted ingiere algún líquido a su organismo, se podrá tragar una piedra pequeña, se podrá tragar una pepa, un cuesco pequeño, y usted quizás ni lo va a percibir, ¿o no? Pasó, porque el líquido hace que sea más rápido. Pero si usted se come un sándwich, ha ido a la playa, ha comido algo en la playa, inmediatamente. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque los que han alcanzado madurez mastican. Entonces dice, ay, aquí hay algo externo a la comida. Por eso usted no puede creer cualquier estupidez de las redes. Usted debe rumiar, masticar. Si ya nació de nuevo, le van a salir dientes para que mastique. Aquí no estamos tomando la mamadera, estamos comiendo. Y usted en la semana tiene que comer la palabra. No, la leche está bien por un momento, pero no es para toda la vida, es una etapa que comparado con la vida del hombre es mínima. Es mínima. Puede ni siquiera ser equivalente al 1% de todos los años que usted viva que dependió de la leche. Porque de ahí para adelante usted depende del alimento sólido. Así que cuando el poder de Dios actúa y nos transforma, ¿sabe a qué nos lleva a comer la palabra? A comer. Está bien que pregunte con su discipulador, con su líder encargado de casa iglesia, con el pastor, está bien, pregunte. Vamos a ayudarle a decir, no, sabes que esto no es. Pero debe llegar un momento en el que usted sepa, porque dice Hebreos 5, a los que tienen los sentidos ejercitados, a los que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y Hebreos 6:1 dice, así que nosotros seguimos adelante de la madurez. Avanzamos, seguimos. Así que es por eso que si lo que estamos oyendo y aprendiendo no proviene de Dios, tendremos más doctrinas equivocadas que verdades transformadoras. Es importante que cuando leemos una declaración como el poder que actúa en nosotros, usted le quite las experiencias que haya tenido antes, le quite lo que en algún momento vio, de que el poder de Dios son brincos, temblor, que el poder de Dios es una emoción, es algo que siento. Lo podría sentir, claro, pero no es el poder en sí. Así que por eso que debe ser revelado por el Señor esta poderosa afirmación que está dentro de un libro bien particular como Efesios. Particular porque es muy profundo. Así que, amados, esta semana tenemos ciertas experiencias que debiésemos tener respecto del poder de Dios. Mire, primero, hacer el bien. Si el poder de Dios está en usted, haga el bien. De que podamos reconocer todas las veces que Dios nos ha salvado, no solamente la salvación eterna, de cómo Él nos salva de muchas situaciones. De que el poder de Dios sana. Sí, hay una sanidad física, pero fuimos sanados de la enfermedad más letal
que no mata tu cuerpo, mata tu espíritu. Te aparta de Dios, que es el pecado. Y que tú y yo fuimos sanos por su llaga. Que el poder de Dios nos libera, te libra de la depresión, de la crisis. Basta de lo alto y bajo. ¿Cuándo vas a ser libre de eso? Cuando entiendas que el poder de Dios actúa en ti. Es que sí, que no. ¿Ah? Como decía la canción, que sí, que no, que nunca te decidas. ¿Ah? Decídete, hombre. El poder de Dios te libera de la crisis de identidad, de pánico. Te ha liberado, que produce esperanza. Que el poder de Dios te ha guardado y que el poder de Dios está actuando en ti. Así que vamos a orar al Señor. Y vamos a tener esto como una premisa en nuestra vida. El poder de Dios actúa en nosotros. Porque el reino necesita ciudadanos e hijos que han sido transformados. Que han sido transformados.